Bien, vamos a empezar muy rápidamente, pero por el principio, ¿no? Lo decía yo con el gato, la ingeniería política al frente de todos no es una ingeniería común y corriente, no es lo típico que vos ves en un gobierno de coalición. ¿Por qué? Porque así lo diseñó desde el principio la arquitecta de todo esto, que es Cristina Fernández de Kirchner, porque acá había dos partidos políticos, hay otros menores, pero dos grandes, por supuesto, todo el kirchnerismo, más el Frente Renovador, otros partidos más pequeños, pero como presidente, bueno, elegido para ser el presidente, un dirigente del justicialismo porteño que no tenía propiamente un partido, tenía su gente, por supuesto, pero no un partido, ni era el partido más grande. Esto es una ingeniería política compleja. Frente a un cachetazo electoral como el del otro domingo, era obvio que esto iba a crujir. Hubiese crujido cualquier gobierno de cualquier estructura, de una estructura, si querés, más simple o si querés más robusta, también hubiese crujido, porque perder de la manera que se perdió, por supuesto, sacude todo. Pero con una ingeniería política compleja, como esta, compleja, no simple, el crujido fue fuerte y lo vivimos en una semana de tensiones. Tensiones que también en algún lado siempre pasa, son un poquito sobredimensionadas y después cuando se calma vos decís, la pucha, mirá, se nos pusieron los pelos de punta y no era para tanto. Pero no importa, crujió, fue una semana de tensiones, fue una semana de tironeos, de enfrentamientos. Bueno, eso ocurrió lamentablemente como consecuencia de una elección que, por supuesto, en el corazón también de la tensión es saber interpretar qué quiso decir la gente, por qué votó como votó. Algunos ya sabían que la elección no iba a salir bien, o por lo menos lo preveían. Bueno, todo eso finalmente juega cuando se da el resultado. ¿Quién ganó? Es la gran pregunta, porque acá de vuelta el gran análisis de los medios dominantes, de los medios hegemónicos, siempre es el mismo. La culpa de todo la tiene Cristina. Cristina maneja todo. Alberto, te vienen diciendo hace 2 años que Alberto es un títere de Cristina y todo eso. Bueno, aunque usted no lo crea, después de leer La Nación y Clarín, todo eso es un disparate, nada de eso es cierto y nada de eso se verificó con esta tensión luego de la elección. Al contrario, si hay algo que se demostró después de todo este enfrentamiento y esta lucha de poder que hubo y demás, es que nada de lo que te venían diciendo durante 2 años era cierto. Era todo una mentira. Pero con respecto a la pregunta ¿quién ganó? Evidentemente la respuesta no es la que quería escuchar La Nación, Clarín y otros medios. La respuesta es que el mismo equilibrio político complejo se mantuvo luego de la derrota electoral. Finalmente, con la resolución del viernes y el nuevo gabinete, se mantuvo absolutamente el equilibrio. No hubo un claro ganador. No ganó Cristina como se dijo, no perdió Alberto, ni ganó tampoco Alberto y perdió Cristina. Se mantuvo el equilibrio, lo cual habla de la madurez de los dirigentes, que a pesar de todo lo que pasó y de las tensiones, pudieron mantener el mismo esquema. Porque una cosa es ahora relanzar el gobierno con nuevo gabinete, pero manteniendo la estructura de poder anterior. Y otra cosa hubiese sido que esa estructura de poder se cambiara. No sé si se entiende esto, pero si de verdad ahora cambiaba completamente, bueno, hubiese sido muy difícil, hubiese llevado un tiempo largo aprender a funcionar de esa manera. Ahora el gobierno va a funcionar exactamente como funcionaba antes, creo yo, con un mejor gabinete de mayor peso político, de mayor músculo político. Vamos a repasar algunos datos y eso nos va a servir de guía. A ver, primero y principal, los cambios. Juan Mansur por Santiago Cafiero por Felipe Solá, Aníbal Fernández por Sabina Frederick, Julián Domínguez por Luis Basterra, Jaime Persic por Nicolás Trota, Daniel Filmus por Roberto Salvarezza, Juan Ros por Juan Pablo Biondi. Obviamente el único cambio forzado claramente por Cristina Kirchner es el de Juan Pablo Biondi, a quien ella había acusado duramente de hacer operaciones de prensa en su cargo. ¿Pero qué ganó Alberto? A ver, importante esto, ¿no es cierto? Porque acá acá se caen los disparates, acá se caen los delirios, se caen los divagues que ya no son los que dicen hoy, ¿no? Mañana seguramente el análisis va a ser otro, pero los primeros días, bueno, fue cualquier cosa lo que dijeron. Retiene a todo su gabinete económico. Primer cuestionamiento que se le hacía desde el kirchnerismo al gabinete económico. Quedó todo absolutamente sin ningún cambio el gabinete económico. Entonces, ¿dónde está
el avance de Cristina, la intervención del gobierno de Alberto. Para nada. Sigue el equipo económico que eligió a Alberto Fernández. Aníbal Fernández, Julián Domínguez y Juan Mansur. 3 nombres importantes. Son jugadores con peso propio. Hay que entenderlo. Mira, acá lo dice claramente. 3 jugadores con peso propio. No son cristinistas ni albertistas. Se llevan bien con Cristina, aunque no todos, porque Juan Mansur lo dijo, Cristina había tenido algún enfrentamiento, algún resquemor. De hecho, hace un tiempo, cuando habló del Plan Cunita, también allí, de alguna manera, no tuvo una buena referencia con Juan Mansur. Sin embargo, Juan Mansur está ahí, incluso por sugerencia de Cristina, que había dicho, nombralo. No es alguien mío, pero nombralo si tenés ganas, si te parece. Bueno, lo nombró. Y no son albertistas, pero se llevan muy bien, por supuesto, los 3 con Alberto y con Cristina, salvo la salvedad de Juan Mansur. Apoyo de gobernadores, apoyo de sindicalistas, al presidente estoy hablando, movimientos sociales que amagaron incluso con una marcha dentro de la interna, ¿no? Por el presidente, después se desactivó inteligentemente. Intendentes también, que estuvieron apoyando al presidente. Esto, por supuesto, mostró, como dice alguna colega, mostró un músculo propio de Alberto Fernández que no se había mostrado antes. De hecho, el presidente siempre había dicho que no quería crear el albertismo y hubo, si querés, un asomo de albertismo que no había existido antes. Y eso que lo hace más fuerte, más débil, obviamente lo hace más fuerte al presidente. Es una buena para el presidente, sin duda. Acá ves que la derrota del presidente no es tal, no, es un disparate decir eso. Y a ver qué pasó con Cristina, ¿no? El equilibrio de poder, ¿por qué se mantiene? Bueno, salió Juan Pablo Biondi, como dijimos. Alberto no aceptó ninguna de las renuncias presentadas, ¿no? Ninguna de las renuncias que presentó como gesto político, a mi juicio sobredimensionado por el gobierno de Alberto en su momento, pero bueno, ya es historia, ya es viejo, pero Alberto no aceptó ninguna de las renuncias, con lo cual, la verdad, no hubo ningún gesto que vos dijeras esto va en detrimento o agrede o complica a Cristina Kirchner. Sostuvo a Guado de Pedro, para mí un intocable, ¿no? Acá tiene mucho que ver también la calidad personal, política, la trayectoria, la historia de Guado de Pedro, la verdad, intocable, el tipo intachable, además uno de los grandes laburantes en la construcción del resultado que se conoció el viernes, gran negociador junto a Santiago Cafiero de todo este conflicto, pero el hecho de que siga, yo creo que ganamos todo, ¿no? Con que siga Guado de Pedro. Pero bueno, quedó Guado de Pedro, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Haber forzado cambios tras la derrota electoral. Y acá este es el corazón del conflicto. El corazón del conflicto fue el diferente ritmo de ir incorporando el golpe electoral. Y a mí me parece también razonable desde, y esto lo contaba el viernes, desde las características personales de Cristina y de Alberto. Muy diferentes son, muy diferentes. Alberto es la primera vez que es presidente. No imaginaba tampoco que iba a ser presidente. Cristina tiene mucha más experiencia en eso, mayor capacidad de absorber los golpes. Para Alberto fue un golpe durísimo porque él está encabezando el gobierno. Menos duro para Cristina, obviamente, porque es la vicepresidenta. En base a eso se empezó a construir todo este desencuentro después de las elecciones. La diferente forma de aceptar personalmente una fuertísima derrota electoral. Pero bueno, el hecho de que la presidenta apuró los cambios, también esto se lo anota la presidenta sin lugar a dudas. Señores, ¿cómo termina todo esto? Hoy con la asunción de un nuevo gabinete. Insisto en esta idea, es un gabinete mejor en el sentido político del peso político que tiene este gabinete. Tiene más experiencia, más peso político, es un mejor gabinete. Esto es lo que no veían venir los medios opositores. No veían venir que de la derrota iba a venir un mejor gabinete y probablemente un mejor gobierno. Y esto es lo que los vuelve locos, ¿no? Porque ellos querían ver un peor gobierno, un gobierno debilitado. Y contrariamente, y fíjate quién forzó todo esto, insisto, quién forzó, y ahora vas a ver las cosas que le dicen a Cristina, pero si vos ves cómo Cristina fuerza todos estos cambios, y estos cambios terminan encima beneficiando a Alberto, porque al tener un mejor gabinete, él va a ser un presidente más exitoso, estoy seguro, con este gabinete. Finalmente, todo esto descoloca a los que querían ver a Alberto rompiendo con Cristina, a Alberto debilitado, a Cristina debilitada y todo eso. Se quedaron con las ganas. Así hablaba hoy el presidente de la Nación. Nosotros
cuando la gente no nos vota nos enojamos con nosotros, porque en realidad algo habremos hecho mal y nos preguntamos qué habrá sido lo que hicimos mal. Y en realidad nosotros debatimos de cara a la gente y planteamos nuestros debates y nuestras discusiones y nuestras diferencias que siempre tienen un sentido único, que es superar la instancia y tratar de encaminarnos a un momento mejor. En realidad, nunca los debates me han afectado, nunca los debates me han preocupado. Soy presidente del Partido Justicialista, me preocupa mucho más un movimiento político silenciado, un movimiento político obediente, un movimiento político que no discute, que un movimiento político que reflexiona. La solución del problema de los argentinos no está en que nos dividan, está en que estemos más unidos que nunca para hacer frente a lo que hace falta.